Y ahora regresamos nuevamente hasta Colombia con nuestro querido doctor Álvaro para que nos hable un poco acerca de otra de las enfermedades que, híjole, cómo da miedo, cómo la persona se angustia, se estresa, hasta se deprimen, ¿no? Y no es para menos, ¿no? Cuando reciben un diagnóstico así o de algún familiar, ¿no? Háblenos un poco, doctor Álvaro, acerca de los beneficios de elevar los niveles de glutatión en pacientes con cáncer. Bueno, doctora Flor y personas que están viendo esta información muy valiosa, les comento que en el año 2020 hubo un diagnóstico de aproximadamente 20 millones de personas con cáncer. En ese mismo año 2020 hubo 10 millones de muertes por cáncer. Esto ha venido incrementándose. En este momento se ven cáncer que antes no se veían a edades más tempranas. Cáncer en niños, cáncer en jóvenes. Hace poquito tuve la oportunidad de recomendarle este nutracéutico, este alimento maravilloso a una niña de 16 años con cáncer de mama bilateral. Y cada vez después del 2020 se alteró nuestro sistema inmunológico y entonces los diagnósticos se hacen mucho más frecuentes en este momento. Quiero compartirles lo siguiente. Inmunocal no cura el cáncer. Inmunocal aumenta los niveles de glutatión en nuestro cuerpo y ese glutatión, esa molécula maravillosa que la mayoría de los médicos o muchos médicos no conocen, como yo no lo conocía antes del 2020, es la que se encarga de actuar en nuestro organismo y darle las herramientas, darle las maneras de que nuestro cuerpo se defienda óptimamente. Miren, les comento lo siguiente, estos son datos de PubMed, como comentábamos anteriormente, la Biblioteca Pública de Estados Unidos, y en el glutatión y el cáncer se aparecen unas leves referencias desde 1933, pero más o menos hacia los años 80, cuando Inmunocal aparece también en el ámbito clínico, es cuando empiezan a aumentar el número de publicaciones de glutatión en diferentes patologías, en diferentes enfermedades, y cómo eran coadyuvantes y cómo era de importante aumentar los niveles de glutatión en esas patologías, como decía el doctor Alberto, refiriéndose a la diabetes. Bueno, aquí con el cáncer, a partir de más o menos 1987 empiezan a desarrollarse una gran cantidad de investigaciones que aún en este momento actual, 2025, sigue creciendo. Miren que en el 2009 habían 14.400 resultados que implicaban directa o indirectamente la relación del glutatión con el cáncer. En el 2025 ya son 31.972 resultados que se encuentran acá en PubMed y en 1987 eran apenas de 1.170 resultados. Recuerden que estamos hablando del glutatión en este momento porque Inmunocal lo que hace de manera extraordinaria es elevar los niveles de glutatión en nuestro cuerpo. Es la forma más natural, la forma más sencilla, eficaz y eficiente de elevar los niveles de glutatión en nuestro cuerpo. Sigo aquí. Miren que aquí ya hice una búsqueda ya más enfocada con estudios más robustos. Esto para los médicos nos interesa más este tipo de estudios porque reúne información de muchos estudios y por medio de un software especial esos estudios se revisan y ahí encontramos mayor información en el aspecto que estamos buscando en este momento con respecto al cáncer. Y vemos aquí estudios donde se había hecho estudios de metaanálisis, estudios controlados, randomizados, revisiones sistémicas, y vemos que habían 605 resultados que implicaban el glutatión y el cáncer, como por ejemplo este estudio donde hacen una evaluación de la enzima peroxidasa y su respuesta total como el estado antioxidante en los cáncer oral. Y así vemos muchos estudios, voy avanzando por cuestiones de tiempo. Llegamos a revisar estudios que se han hecho en el último año donde tienen que ver el glutatión con el cáncer. Quiero decirle algo. Había un estudio del 2018 donde se decía que el glutatión estimulaba
las células cancerígenas y estimulaba la metástasis. El doctor Jimmy Goodman nos ha explicado ampliamente y se han hecho discusiones sobre esto y otros estudios donde corroboran que esto no es cierto. En la medida en que nuestro cuerpo aumenta los niveles de glutatión cuando suministramos inmunocal, la célula cancerígena que captaba el glutatión para desarrollarse, ese glutatión hace lo que nosotros en medicina decimos que es un feedback, o sea, una retroalimentación. Al recibir gran cantidad de glutatión por el aumento del inmunocal, la célula cancerígena se detiene y se hace más sensible a los efectos de la quimioterapia y de la radioterapia. Pero ahí no termina eso, sino que nuestro cuerpo tiene la capacidad de resistir mejor la quimioterapia con todos los efectos secundarios de estos tóxicos y es capaz de hacer una mejor limpieza de nuestro organismo, de órganos como el hígado, como los riñones, como el cerebro, como la médula ósea donde se producen las células sanguíneas, las plaquetas, los leucocitos o glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Por eso muchos pacientes que están sometidos a quimioterapia presentan una depresión de las plaquetas, presentan una disminución de los leucocitos y esto los hace más susceptibles a infecciones. Muchos pacientes con cáncer no terminan muriendo por el cáncer, terminan muriendo por las complicaciones secundarias tanto al tratamiento como al efecto del cáncer en el resto del cuerpo. Y ahí el paciente que está recibiendo inmunocal y que de manera natural, eficaz y eficiente aumenta el glutatión, va a tener más probabilidad de tener una mejor calidad de vida. Pero no solamente hay estudios del glutatión y el cáncer. Aquí, como ya habíamos mencionado, Inmunocal tiene alrededor de 100 estudios donde muchos de ellos están relacionados con el cáncer. Y por ejemplo, aquí hablamos de cómo los bioactivos que se refieren a la producción de glutatión a través del suero derivado de la leche de la leche de vaca, como decía la doctora Flor, extraído por biotecnología, disminuye la mielosupresión inducida por la quimioterapia. O como vemos aquí en el otro estudio donde una proteína rica en cisteína inmunocal invierte la pérdida de peso en pacientes con cáncer de pulmón. Y la pérdida de peso está relacionada directamente con calidad de vida y está relacionada directamente con mortalidad. Aquí vemos, por ejemplo, la prehabilitación, y esto es muy importante. No solamente los pacientes que tienen cáncer, sino todos los pacientes que van a cirugía. Y ahí era donde el doctor Gustavo Bonus en los años 60 se preguntaba, ¿por qué si yo llevo a cirugía dos pacientes con similares características, la misma cirugía, el mismo cirujano, por qué uno evoluciona mejor y el otro se complica? Y era que su nutrición previa, llámese en este momento, el mantener niveles de glutatión óptimos y tener un estilo de vida saludable y una nutrición adecuada va a hacer que ese paciente tenga un mejor resultado. Ok, entonces este estudio es importantísimo y miren, como anestesiólogo me encanta ver que se publicó en Anesthesiology en el 2014, en donde dice que la prehabilitación, es decir, la preparación del paciente antes de la cirugía, en pacientes con cáncer colorectal, el resultado va a ser totalmente diferente. Y aquí tengo el caso de mi tía Doris en Cartagena, Colombia, que fue la primera persona en el 2020, cuando yo conocí Inmunocal, tenía un cáncer de colon, estaba pesando 39 kilos y fue la primera persona que yo le envío unas cajas de Inmunocal y 2 meses después llevaba a cirugía y posterior a la cirugía, saliendo de cirugía, saliendo de la anestesia, tuve la oportunidad de hablar con ella directamente y ver el estado extraordinario en que había terminado su cirugía. Y mi tía Doris encuentra acompañándonos y llevando este mensaje porque desde su experiencia lo transmite a otras personas desde su forma de ver las cosas y cómo le fue con Inmunocal. La supervisión médica del estilo de vida saludable, como decía la doctora Angélica, no solamente es tomar Inmunocal, sino llevar un estilo de vida saludable que va a complementar junto con Inmunocal tu calidad de vida. Eso era lo que quería comentarte, doctora Flor, y personas que están en esta sala.
siempre haciendo énfasis en algo muy importante. Inmunocal no cura. Inmunocal aumenta los niveles de glutatión en nuestro cuerpo. Y esa molécula maravillosa es la que se encarga de crear una desintoxicación, de mejorar la inflamación y oxidación celular, de hacer que nuestro cuerpo responda mejor a los tratamientos, ya sea quimioterapia, radioterapia, y que este es un elemento que aun cuando la medicina llega al momento en que dice no hay nada que hacer, tenemos una oportunidad de llevarle a las personas y que puede cambiar el pronóstico y que puede cambiar la calidad de vida del paciente con cáncer. Por eso no debemos negarle esta oportunidad a las personas, haciendo un énfasis en que muchos médicos, muchos colegas no conocen este producto y sin conocerlo le dicen al paciente, no lo tomes, eso no sirve de nada. Yo me di la oportunidad de investigar, de saber qué es Inmunocal, y no solamente porque lo diga yo, lo diga el doctor Alberto, lo diga la doctora Flor, sino por toda investigación científica que tiene este producto, siendo un producto natural. Esto lo podíamos ver y no nos extrañaría ver un producto, un medicamento, pero un producto natural con esta investigación científica, con este respaldo científico, yo no conozco otro. Gracias. Excelente, doctor Álvaro. Además de toda la ciencia, los cientos o miles de casos de personas que se han beneficiado realmente al consumirlo, ¿no? Así que, de hecho, yo los invito a quienes están conectados y quienes ya consumen el Inmunocal, que escriban en el chat a ustedes en específico en qué les ha beneficiado elevar los niveles de glutatión con Inmunocal. Y como pueden ver, hoy estamos hablando de ciencia, de medicina basada en evidencias, lo cual esto es muy serio. O sea, con esto de verdad corroboramos que el Inmunocal al elevar el glutatión beneficia la calidad de vida de las personas. Y ya vimos que no importa la edad, que no importa la condición de salud, esto nos beneficia a todos. Y como también ya lo vimos, una persona mientras más grande de edad es, mientras más enferma está o mientras más delicado es su estado de salud, más necesita elevar los niveles de glutatión con Inmunocal. Y bueno, pues ya estamos terminando.